¿Ya comenzó a transmitir? Bueno. Buenas tardes para todos los que se encuentran aquí en el Teatro 19 de Octubre de Villa María Caldas y también a las personas que se conectan por el Facebook Live. Hoy en una nueva conferencia en nuestra página Villa María Histórico. Antes de empezar, dar los agradecimientos a la Casa de la Cultura por habernos prestado este espacio para esta conferencia. Antes de iniciar, voy a dar unos pequeños avisos. Para el próximo viernes 28 de abril a las 4 de la tarde, en este mismo Teatro Municipal, se proyectará y se llevará a cabo un conversatorio sobre el documental Los Hijos del Volcán. El invitado especial va a ser el profesor Alexander Velázquez Gaviria. También para el 9 de mayo se llevará a cabo en este mismo espacio la conferencia sobre la historia de la Catedral de la Ciudad de Manizales, cuyo ponente va a ser Jaramillo, el secretario de Patrimonio. El día de hoy vamos a presentar la conferencia titulada ¿Por qué un festival de música colombiana en Villa María? A cargo de Elena Vargas Henao. Bueno, ¿quién es Elena Vargas Henao? Ella es hija de Campo Elías y Ofelia, también es hermana de Alfonso Efraín, ya fallecido, María del Socorro y Jorge Hernán. Todos con afinidad por la música y los instrumentos musicales. Es casada con el médico y saludista Carlos Londoño, de cuya unión hay 2 hijos, Juan Pablo, Felipe y Sergio. Ella es psicóloga con posgrado en investigación, con experiencia en psicología social comunitaria. Ha sido docente universitaria en 4 universidades de Manizales, representante por la Academia de Consejo de Política Social del municipio de Manizales, representante de la Academia del Comité de Cooperación Internacional de Caldas, representante de la Academia del Consejo Comunitario de Mujeres de Manizales. Actualmente es miembro del capítulo Humanday Regional Caldas del Colegio Colombiano de Psicología. Desde 2017 apoyó la estrategia de APS en el municipio de Villa María, habiendo recibido recomendación por parte de la alcaldía. En la actualidad pertenece junto con su hijo mayor, Paulo Felipe, a la Escuela Departamental de Música de Caldas, del grupo Ensamble. Su hijo menor, actualmente en Canadá, pertenece a un grupo musical en Toronto. Actualmente es miembro del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Villa María. Así que, bienvenida, María Elena. Gracias, Juan Felipe. Buenas tardes para todos. Me siento muy honrada de haber sido invitada por estos jóvenes y me siento muy admirada porque muestren ellos tanto entusiasmo por recuperar la historia, las tradiciones de una población como Villa María, que tiene mucho. Entonces quiero agradecerles este espacio que me dan. Me gustaría mucho tener una persona entre el público que sepa de historia de Villa María y con la cual pueda interlocutar más tarde. Y pues yo no soy historiadora, pero quiero pues como hacer un recuento de algunas cosas que lleven a mostrar por qué es importante un festival de música colombiana en Villa María. Partamos de que Villa María es un territorio con mucho potencial a nivel turístico y a nivel musical y a nivel deportivo. Villa María se destaca a nivel local, nacional e internacional en muchos aspectos. Entonces,
sabemos que la riqueza natural y el potencial turístico de Villa María son infinitos, que Villa María cuenta con 3 pisos térmicos, que son la zona alta o páramo, la zona media o territorio hortofrutícola y la zona baja o cafetera. Villa María, asimismo, es propietario del 13% de toda el área total del Parque Nacional Natural de los Nevados. O sea que si tenemos en cuenta estos datos, nos damos cuenta del gran potencial que tiene Villa María con tanto recurso natural y cómo puede desde el turismo desarrollarse. Bueno, otra cosa importantísima es el crecimiento exponencial que ha tenido Villa María en 50 años. En 1964 contaba con 17.000 habitantes y en el censo del DANE del 2018 ya éramos 68.625 habitantes, 60.777 en el área urbana y 7.848 en el área rural. Uno mira a Villa María cuando viene de Manizales y se queda admirado de ese montón de casas, edificios, todo lo que ha crecido. Y más se admira uno porque en cada calle ya no es como antes, que solamente los negocios prosperaban en el centro o en la calle Real, sino que ahorita en todas las calles, en todo portón, en toda puerta, usted ve un negocio y todos son prósperos. Entonces es increíble cómo ha progresado Villa María en ese caso. Bueno, sabemos que, lo saben los historiadores, los que tengo aquí, porque son jóvenes que saben mucho del tema de la historia, que la población inicial de Villa María fue conformada, entre otras, por antioqueños y caucanos, pues, y de otras partes del país. Eso posibilitó una diversidad cultural, intelectual y artística. Sabemos que Villa María es, digámoslo así, una ciudad dormitorio, porque es una ciudad donde la gente trabaja en Manizales y viene a dormir en Villa María. Por ejemplo, según esta información de la Oficina de Turismo de enero a junio del 2022, grupos y colonias, el 50% de la población de Villa María es de Manizales, el 12% del Valle del Cauca, el 25% de otros municipios caldenses, el 4% de Antioquia, el 7% de Bucaramanga y el 2% de Pasto. Damos un salto aquí y vamos a mirar un referente histórico de músicos de Villa María, solo uno. Lo conocí porque también conozco a la familia de este personaje, que me gustaría mucho que en una oportunidad ellas puedan venir, las dos hermanas, Dianer y Amparo Quintero, hijas de Cupe, de esta persona, que puedan venir a hablar, porque ellas conocen mucho de la historia de la Guayana, de Papayán, Santo Domingo, conocen mucho de por allá y son enamoradas del tema también. Me gustaría mucho que en una charla posterior puedan estar ellas. Entonces resulta que conversando con ellas, me comentaron acerca de esta historia de su papá, Fernando Quintero Pérez, Cupe. Me gustaría mucho que Ernesto Naranjo nos diga si él conoce esta historia. Cupe nació en Santo Domingo, vereda de Villa María, en 1892 y murió en Cartago Valle el 10 de diciembre de 1963. Autodidacta, dedicado a las letras y la música. Poeta, escritor, guitarrista y compositor, era de todo este hombre. Algunas obras que tuvo, increíblemente también tiene una obra que se llama Ofelia, que es una danza y es bellísima, yo tuve oportunidad de escucharla. Algunas obras de él fue Te fuiste, Pasillo, Saluda a la vida, Pasillo, Ofelia, Danza. En su juventud participó en la agrupación musical de la época, La Lira Granada. Fundador de dos periódicos, El Piojo en Armenia y El Machete en Cartago, de humor fino.
el músico y compositor Álvaro Romero compuso en su honor el pasillo Humorismo, que es muy conocido. Bueno, yo les cuento que vivo permanentemente admirada de la cantera de músicos que es Villa María. Yo siendo de Villa María, pero pues me fui a estudiar muy joven y me casé y me fui a Villa María. No sabía que teníamos esta cantidad de personas que están triunfando en el mundo, que fueron de la batuta de los maestros Guillermo Ramírez y Carlos Acevedo. Y es una lista incompleta, les cuento, no es exhaustiva, es una lista incompleta y me gustaría tener la lista completa de las personas de Villa María que se dedican a la música y que están triunfando en otra parte, en el país y en otros países. Rafael Hoyos, violinista de varias orquestas nacionales e internacionales. Él estudió con profesores en Nueva York, en muchas ciudades, con profesores famosos, y es un violinista muy destacado. Los hermanos Candamil Gutiérrez. Yo sé que los papás son Irlen Candamil y una Gutiérrez, que yo también conozco, pero no recuerdo el nombre, están en la Sinfónica de Miami. Luis Duque y Víctor Duque en la Orquesta de Maía y otras orquestas. Juan Fernando Avendaño en la Orquesta Sinfónica de Colombia. Federico Montes, principal en Orquesta de Florida. Juan David Molano, integrante de Orquesta Sinfónica y profesor de piano en Suiza. Juan David Molano, en la versión del 2021 del Festival Campo Elías Vargas Duque, interpretó en piano, una magnífica interpretación en piano de la obra Ofelia. Él aportó eso al festival. Juan Felipe Lince, integrante de la Filarmónica de Bogotá. Sergio Alarcón, primera trompeta en la agrupación de Alberto Barros. Álvaro Gómez, integrante de múltiples orquestas, entre ellas de Mauro Castillo y Joey Arroyo. Pablo Ruiz Henao y Francisco Ruiz Henao. Bueno, les voy a contar que Pablo, Francisco y Augusto son hijos de Doris Amanda Henao, que es pariente y que fue quien creó, junto con su esposo y pues un grupo como nosotros, el Festival Campo Elías. Los hijos de Doris Amanda, Pablo Ruiz Henao y Francisco Ruiz Henao, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Christchurch en Nueva Zelanda. Augusto Ruiz Henao, que es el hijo menor, Orquesta Toscanini de Parma, Italia. También tenemos bajo la dirección del maestro José Fernando Ceballos Castro, que llaman popularmente Pancho, a quien todo el mundo conoce como Pancho, y se han formado muchos jóvenes en percusión folclórica y latina que se destacan a nivel local, nacional e internacional y que han hecho de esta pasión una forma de subsistir también y de seguir estudiando y de contribuir en sus hogares. ¿Qué hay en la actualidad en Villa María? Hay una asociación de músicos de cuerdas típicas de Villa María, hay una escuela de agrupaciones folclóricas y grupos latinos dirigidas por Pancho, está la Escuela Municipal de Música de la Casa de la Cultura de Villa María, que tuvimos oportunidad de ver también en la pasada versión del Festival Campo Elías Vargas Duque, en que es dirigida por Jaime Moreno, músico y compositor de la rumba criolla Tere, que se lanzó también en ese festival. Bueno, ahora sí, ¿por qué un festival de música colombiana en Villa María? Yo en una oportunidad ahí en el tablado, cuando estábamos en el Festival Campo Elías, decía que el festival es como un pretexto ¿para qué? Para que Villa María se desarrolle, para que Villa María le apueste al desarrollo humano sostenible en sus tres ejes, ¿cierto? Porque igual en el económico, el social y el ambiental se van a ver desarrollados con este festival. En el económico hay una cosa muy importante que han mostrado mucho en
Villa María de un tiempo para acá, y es la gastronomía que hay en Villa María. Villa María se ha vuelto muy fuerte en ese tema, y ya sea en el centro o sobre todo en la pradera hay todo tipo de restaurantes, de negocios que tienen música en vivo, que atraen con sus diferentes platos. Entonces ha crecido mucho este tema en Villa María. Artesanías. En el Festival Campo Elías puede haber toda una muestra de artesanías, gastronomía, lo que hacen los luthiers de Villa María, que desafortunadamente no me acuerdo de un nombre, pero sé que hay varios luthiers acá en Villa María. Paquetes hoteleros. Qué bueno que yo me he dado cuenta también por redes que hay mucha oferta hotelera en Villa María, sobre todo en el área rural. Y yendo de aquí para el Nevado, hay glamping, hay senderos ecológicos, ahí está el tema del nido del cóndor, que es algo que es muy nuevo, o por lo menos para mí es nuevo. Entonces me parece que se puede hacer muchas cosas paralelas al festival que pueden aportar mucho desde la economía, de la reactivación económica. Paquetes hoteleros, paquetes turísticos. Va a ser una oportunidad para que los restaurantes, las cafeterías, heladerías, entre otros, vendan mucho más. Entonces, esto lo tienen que entender las personas que están participando en el Festival Campo Elías. En el pasado festival fuimos a un puesto del centro de Villa María, del parque, a comer alguna cosa, y le preguntamos al muchacho del puesto: ¿tú sabes qué se está celebrando? ¿Qué están haciendo? Y dijo: es un festival, pero no sabía que era de Campo Elías, no sabía por qué se hace un festival en homenaje a Campo Elías. Entonces, pienso que uno de los retos que tenemos muy importantes es hacer pedagogía con el tema del festival, pero además de eso, ahora les hablo de los otros retos que es lo que vamos a tener necesidad de hacer para que esto se desarrolle más. Desde la parte social es una oportunidad. Miren, el festival desde todo punto de vista es una oportunidad desde lo económico, desde lo social. Es muy agradable el encuentro con coterráneos alrededor de la música, es espectacular. Respeto y fomento de las diversas expresiones culturales y recuperar la identidad del municipio es una de las oportunidades que se tienen con el festival. Desde lo ambiental, yo he visto que Villa María, por ejemplo, no es un basurero. Cuando el Festival Campo Elías, la gente llega y consume y deja tirado. De pronto no utilizan, pero llegan y encuentran el municipio limpio. Veo que el municipio es limpio. Entonces es como promover el potencial turístico y mostrar una población comprometida con el manejo de las basuras, con el amor y el respeto por el agua y la naturaleza. Bueno, a partir de lo que les he comentado, pienso que surgen unos retos, y me hubiera gustado mucho que estuviera aquí Ernesto Naranjo para que habláramos de esto, pero luego hablaremos con él. Unos retos que creo que estamos en hora de hacer eso, porque ahorita se veía la necesidad de crear un directorio de los músicos del municipio. ¿Dónde están? ¿Qué formación tienen? Me parece que es sumamente importante, estamos quedados en ese tema. Podríamos hacer un ejercicio muy interesante con ese directorio. Y no solamente de los músicos, de los deportistas que hay en Villa María, hay muchos deportistas súper destacados, pero porque estamos en el tema de la música, ¿cierto? Que los colegios de Villa María, y hace poco un amigo que llamaba Germán Vallejo Bando, que es un líder comunitario en San José, me abordó al frente de mi apartamento y me dijo que una profesora de la escuela Kennedy de acá de Villa María estaba interesada en conocer mucho de la obra de Campo Elías para enseñársela a los niños en la escuela. Esto me pareció maravilloso. Yo le di mis datos y la profesora aún no me ha abordado, pero yo la voy a abordar a ella porque me parece que es muy interesante que desde los niños empiecen a vislumbrar lo que es la cultura, todas estas expresiones culturales del municipio. Y que los colegios tengan en su proyecto educativo institucional y en su currículo la formación en cultura local, ¿cierto?
O sea que es otro reto que tenemos. Que en versiones posteriores del festival se ilustre a tenderos y comerciantes sobre el motivo del festival, lo que les decía ahora. No saben por qué se está haciendo un festival, es triste. Entonces me parece que debe haber un proceso de pedagogía donde se ilustre a tenderos y comerciantes sobre el motivo del festival, quién es Campo Elías, qué significa para Villa María tener un festival musical de tan altos estándares de calidad, porque ha sido de verdad con unas calidades impresionantes. Que además se promuevan rutas turísticas. Me parece que eso debe ir muy de la mano con el festival. Muestra gastronómica, asesorados eso sí por el SENA o por una entidad que maneje las buenas prácticas en manipulación de alimentos, porque pues un festival gastronómico no puede ser de cualquier cosa, tiene que ser de cosas típicas de la región, pero que tengan calidad. Y oigan, una cosa que me parece muy importante que debemos hacer, pero no sabemos a qué horas, porque sabemos que la gente llega, trabaja todo el día en Manizales y vienen a dormir a Villa María. ¿Cómo enamorar a las personas? ¿Qué estrategias tener para enamorar a las personas que no son nativas de Villa María, de todas las expresiones culturales de Villa María? Hay mucha cosa muy linda acá. Villa María tiene, yo todos los días admiro más esta población, porque tiene mucha oferta en cultura, mucha oferta en deporte, en lo que les decía ahora, en gastronomía. Entonces, ¿qué estrategia nos vamos a inventar para que la gente que solo viene a dormir acá conozca todo esto y se enamore más de este municipio, que aprenda a quererlo, que no sea como Bogotá, ciudad de todos y de nadie, sino que sea Villa María, ciudad que acoge, que muestra su cultura? Entonces me parece que esos son los retos que tenemos por hoy. Bueno, hablar de Campo Elías, a mí me encanta hablar de Campo Elías. A mí me pueden dar las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y yo hablo de Campo Elías y cada vez tengo más cosas, tengo más que admirar y tengo más cosas para hablar de Campo Elías todos los días. Desde la convivencia diaria, desde cómo fue Campo Elías como ser humano, como hombre cívico, como papá, como esposo. Me parece que tiene muchas cualidades, y no es porque sea Campo Elías mi papá, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, es que es el papá, está hablando bien de él porque es el papá. No, pienso que Campo Elías tuvo mucho reconocimiento a nivel del municipio. Campo Elías, yo pienso que no hay una persona que haya hablado mal de Campo Elías o que haya dicho que Campo Elías tenía una conducta reprobable, porque fue un hombre muy íntegro y muy probo. Y de sus talentos, ni hablar, ¿cierto? De sus talentos, pues un hombre que a los 12 años interpretaba la bandola, el tiple y la guitarra con solvencia, y que formaba grupos musicales a esa edad, y que enseñaba a grupos también. Me parece que es una persona con mucha cualidad, con mucha capacidad. Y otra cosa, cuando me entrevistaron hace como 3 años de la Universidad de Caldas para una página, me decía la persona que me entrevistó, qué pena con ella, que no me acuerdo el nombre en este momento, creo que llamaba Mónica, en fin, esa persona me decía, bueno, hablando de la vocación de Campo Elías, que fue una vocación tardía, y Campo Elías empezó a producir y lo agarró la enfermedad y se lo llevó, y quedó con 2 o 3 obras por ahí inéditas que nunca las transcribieron. Una de ellas es El Loco, que era dedicado a mi hermano menor, y esa obra quedó traspapelada porque Campo Elías increíblemente no sabía de lenguaje musical ni de partituras. Él creaba y componía y le pasaba las obras al maestro Marco Tulio Arango para que él las transcribiera y se las devolviera. Entonces ese proceso hizo con Efraín y María, con Ofelia, con El Campesino y El Loco, y parece que otras 2 obras de él que alcanzó a hacer antes de que de la enfermedad se lo llevara, también quedaron traspapeladas en esa afán porque los transcribieran.
Entonces, hablar de él, pues, como les digo, es muy agradable. En estos días me pillaba yo haciendo lo mismo que Campo Elías. Campo Elías siempre compraba al Espectador y nosotros los domingos nos repartíamos y uno leía una parte, bueno, en fin, y tomaba café. Y en estos días me pillé yo con el Espectador tomando café y con la guitarra esperando para ponerme a ensayar. Entonces me sentí muy feliz. Yo digo, Campo Elías era un liberal progresista. Campo Elías era un tipo de una visión y de una capacidad de inclusión, de una capacidad de respeto por cualquier ser humano. Y en estos días hablaba con mi mamá y me decía, su papá era tan bueno, tan noble, que pasaban y le vendían tomates a un señor y pasaba el otro señor y le vendía tomates y él le compraba a todos, que porque qué pesar que llegaran a la casa sin tener nada para comer. Entonces es el hombre, el artista, el creador, pero también es el humano que fue un ser muy bello, Campo Elías. Bueno, ahora sí, pues no sé si les interesa preguntar algo, si hay alguien en redes que también quiera preguntar algo y yo pues les respondo con mucho cariño. Cuéntenme a ver, de la gente que hay acá, ¿qué se les ocurre preguntar de Campo Elías o de lo que he comentado hasta ahora? Rubén Darío. Rubén Darío. Bueno, por aquí como que hay una pregunta. Vamos a ver qué nos va a decir Rubén Darío. Bueno, no, yo quiero primero conocer la biografía y todo lo de Campo Elías, independientemente del cargo de gerente. Yo soy un convencido que el artista, el gestor cultural, el líder, como lo fue Campo Elías, sería muy importante. Usted decía algo muy valioso ahora, y era mirar cómo la gente de Villa María conociera más de Campo Elías. Y una de las estrategias es ver este teatro lleno de jóvenes de las instituciones educativas con esta tertulia, digámoslo así, de Campo Elías, que se nos vuelva un compromiso con los docentes del área de español, del área de artística, del área de literatura, y conozcan un hombre que dejó huella en lo cultural, en lo artístico de nuestro municipio, pero que nosotros veamos una estrategia con la Secretaría de Educación. Entonces, en el próximo conversatorio, tener el secretario de Educación, a la jefe de núcleo, a los rectores, y que ellos vean la necesidad de ellos vincular de alguna manera a los estudiantes, digamos, lo de sexto y séptimo. Venga, háganos un trabajo sobre la biografía de este señor. ¿Quién es? Esa es la tarea. Entonces, desde ahí empezamos desde sexto a tener los jóvenes comprometidos para cuando tengamos un festival de música Campo Elías, tengamos estos jóvenes más empapados haciendo una cartelera, haciendo una biografía, haciendo una obra de teatro con lo que hizo Campo Elías. Sería algo maravilloso, una obra de teatro donde se vincule lo que Campo Elías hizo, ¿sí? Con como personaje y como ciudadano. Entonces, de esta forma, no es solamente la administración, el equipo de vigías, el equipo de la Casa de la Cultura, usted como familiar que siente y que vibra la historia de Campo Elías, sino empezar como a sembrar esa importancia, ¿cierto? Yo le invitaría que con Juan Pablo, que es una persona tan arraigada del festival y de Campo Elías, hagamos esta convocatoria para que no nos sobren estas sillas, antes nos queden faltando sillas, con esos jóvenes que de una u otra manera tengan que aprender, como cuando le ponen una tarea, averigüese sobre tal tema, y el tema de nosotros sería Campo Elías. Pensaría yo que sería una muy buena estrategia para que aprovechemos estos espacios. Perfecto. Muy bueno. Me parece muy pertinente lo que dijo Rubén Darío. Yo creo que supe que en un momento, eso hace como 2 o 3 años, unos sociólogos iban a hacer una etnografía con respecto a la vida de Campo Elías, la música que se usaba en la época de Campo Elías, los sitios donde convivía Campo Elías. Estuvieron yendo a la casa de mi mamá, la entrevistaron, y creo que eso está por ahí está como en stand-by
pero me parece fabuloso que eso se haga porque hay una investigación que muestre la usanza de esa época, la música de esa época y que muestre lo que la gente le gustaba en esa época. Me parece que es muy importante para ir conociendo más a Campo Elías. Es que articulando que tenemos un grupo de teatro en la Casa de la Cultura y con la autorización de la familia, hacer una obra de teatro a lo que dice. ¿Sí ven? Sí. Sí, que se involucren todas las expresiones culturales en el tema del festival me parece maravilloso. Maravilloso, sí. A ver, Juan Pablo también por aquí tiene otro aporte. Bueno, María, buenas tardes. Buenas tardes, señor gerente Rubén Darío, Fernando, profesor de la Casa de la Cultura, compañeros de Villa María Histórico. Muchas gracias por este tipo de iniciativas que hacen que las personas empiecen a generar o a construir un sentido de identidad frente al territorio villamariano. Se está haciendo la tarea, este teatro recién se abrió nuevamente y yo sé que muy pronto, Rubén, vamos a ver este teatro lleno. A medida que vamos haciendo eventos, la gente se va a ir dando cuenta. Bueno, María, con respecto a lo que decías en la conferencia sobre la carencia de un directorio, quiero contarte que sí existe. En el año 2020, Rubén, ¿cierto?, cuando la pandemia recién empezó esta administración, el Ministerio de Cultura abrió unas convocatorias para que los artistas del municipio, no solamente de Villa María, sino obviamente de todo el país, tuvieran acceso a unos recursos por una línea que se denomina impuesto al consumo, que es el IVA a la telefonía móvil celular. Nos pusimos con Rubén a la tarea de convocar los artistas de Villa María y dio origen al RUMA. El RUMA significa Registro Único Municipal de Artistas. Nosotros hemos ido complementando ese registro inicial que se realizó con motivo de la pandemia y ya ha ido creciendo. Tenemos no solamente músicos, tenemos también artistas plásticos, tenemos escritores, tenemos toda la línea, las diferentes líneas de la cultura. Entonces sí existe y la idea es que, aprovecho este espacio para los que nos estén viendo, acompañando la transmisión, es que quien no estén todavía inscritos en el RUMA pueden hacerlo en la Casa de la Cultura, se les da una certificación porque a veces para contratar con el Estado les van a pedir ese tipo de certificación. Felicitarte a ti, María Elena, por este tipo de iniciativas, dar a conocer la vida de Campo Elías y esperemos que esta octava edición sea mucho mejor que la edición anterior, que de verdad que fue fantástica. Muchas gracias. ¿Quién más está por ahí interesado? A ver, Pancho quiere también participar acá. Pancho es el encargado de educar a los niños y jóvenes de Villa María en agrupaciones folclóricas y ritmos latinos. No, muy buenas tardes, Mariana, muchísimas gracias. Qué bonita oportunidad poder expresar acá un poco de palabras bonitas que en vida y en ausencia se merecen tu padre por el gran legado histórico que nos ha dejado. Felicitarte también por meterle el hombro al tema de que esto permanezca vivo, de que por el contrario al dejarlo caer es sacarlo siempre adelante, de que cada vez sea más grande y más reconocido a nivel nacional e internacional. Yo como un enamorado de la música sé la importancia de empuñar un instrumento y sé la importancia y el impacto que tiene esto en la sociedad. Alguna vez alguien me preguntaba el significado de música. El significado de la música es no más que la unión de seres hermosos y sonidos hermosos, compuestos por tres mecanismos, quizás incluso físicos, como el ritmo, la armonía y la melodía. No pude conocer a tu señor padre en vida, pero mi papá, mis tías, sí, de hecho en la historia pues, de mis ancestros, mucho músico que cuenta mi padre, en algún momento de la vida tuvieron la oportunidad de tertuliar con él y de interpretar también muchas piezas. Nada más que felicitarte, qué bonito esto es para repetirlo, este mensaje tiene que llegar a muchas personas en Villa María y por los medios de comunicación a muchas personas. Saludar a Carolina, que es una interesada también en este campo de la cultura, y a todos los presentes. Decirte que hay que hacerle a esto con mucha berraquera, también de pronto conocer el comité o el grupo que conforma el festival y, pues no sé, acercarnos un poco a ellos, ver qué estamos haciendo de cara al festival, proponiendo artistas, proponiendo proyectos de cara a que esto cada año sea mejor.
y de que no pase lo que en algún momento sucedió por culpa de pandemia u otras cosas, sino que, saludar a Pablito, que con Pablito se ha hecho un gran equipo de trabajo, que es un hombre que entiende, que le duele este tema de la música, de la cultura, de la gerencia, que también se ha hecho un gran apoyo por todo este tipo de cosas y nada, felicitaciones. Muchas gracias. Y qué rico ese apoyo. Me parece que estamos en hora de sentarnos a planear, porque no podemos esperar que llegue el día del festival y empecemos a planear. Empecemos a soñar. Yo pienso que empecemos a soñar y a echar lápiz. Y acepto tu cooperación, porque tú eres uno que sabe mucho también del tema. Muchísimas gracias. Disculpe, desde niño yo tuve muchos sueños para mi municipio. Como hijo, nacido y criado acá en este bello municipio, y era ver a grandes artistas. Una de mis mentores en el campo de la percusión folclórica es Sonia Basanta, tocó la bombocina, y en algún momento para mí era un sueño verla aquí en Villa María. Y yo, de momento era como un sueño etéreo, quizás por cierto, pero después se pudo. De aquí en adelante se ha logrado que Villa María tenga excelentes artistas de la talla de Herencia de Timbiquí, Orito Cantora, los gaiteros de San Jacinto, María Mulata, gente que tiene una trayectoria, pues, los Rolling Roanas, Jorge Velosa, imagínense. Y la idea es seguir trayendo por ahí ya, pues, con Pablo se ha presentado la oportunidad de estudiar la posibilidad de Andrés Cabas, de Maía, de artistas que, pero bueno, esperemos que todo se dé y eso se dé la oportunidad, claro que sí. Gracias, Pancho. Bueno, ¿tú quieres que un aporte? Desde las redes, sí, nos pregunta Juan Carlos Sánchez, ¿qué estilos de música maneja Campo Elías? ¿O estilos desarrollados? A ver, Campo Elías básicamente trabajó la música andina. En la música andina hay pasillo, bambuco, danza, remolino, guabina. Esos son los que conozco y eso era lo que trabajaba Campo Elías, aunque no se le quitaba ninguna pieza si fuera pues, de música guapachosa o algo, pero lo básico de Campo Elías era la música andina colombiana. Bueno, esta pregunta sí va desde mi parte. Todo lo que yo he escuchado, no. Es más desde tu criterio. Veo que cada región tiene como su vocación. Supongamos, por ejemplo, Salamina. En Salamina se producen muchos poetas. Y veo que, por ejemplo, aquí en Villa María se ha producido mucho músico. ¿A qué se debe esa vocación en esta tierra? Desde tu criterio. Ay, esa pregunta sí estaba más difícil que todas. Pues le cuento que yo no me explico porque pues yo pienso que nos deberíamos remitir mucho como a la historia y a mirar de dónde surgen todas las raíces musicales. Yo pienso que tiene que ver mucho con el interés que han tenido como los padres en que sus hijos apropien otros saberes y se apropien de la cultura. Yo tengo un referente cercano que es Doña Amanda, que sé que ha hecho todo su sacrificio y todo su esfuerzo porque sus hijos fueran unos grandes músicos y esos son en este momento, ¿cierto? Entonces es muy bello, pero pues esa pregunta es bien difícil, porque pues habría que tener en cuenta muchos referentes y yo solamente mencioné a uno de 1892 que es MQP, pero de ahí para acá hay otros referentes que nosotros de pronto nos hace falta conocer en el directorio que se maneja acá en Villa María y que pienso que hay que completar, porque hay muchos músicos todavía que de pronto faltan ahí. Me interesa mucho conocer ese directorio porque no sé si estarán todos los que están en otra parte también ahí en el directorio, puede que estén los locales. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Vamos a ver a Juan Pablo Londoño que nos quiere preguntar acá a este caballero. Bueno, doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Londoño Gil. Hago parte de la Corporación Casa de la Cultura de Villa María y afortunadamente lo puedo decir, el Campo Elías, el festival lleva 7 ediciones, contando la del año anterior, vamos para la 8ª y yo he hecho parte de 6 ediciones de ellas.
¿qué le hace falta al Festival de Música Colombiana Campo Elías Vargas Duque con respecto a géneros musicales para que sea completo el festival como tal? El festival tiene un componente y es el primer día es de tambores. El primer día son cuerdas típicas. El segundo día son Campo Elías, exacto. Ok, y en ese orden de ideas, ¿qué género musical más que autóctono, más que tradicional del municipio, un género musical de nuestra Colombia que es muy diversa, le hace falta el Campo Elías para que sea completo? Y voy a dar mi punto de vista. Para mí, desde mi punto de vista, uno que le hace falta para que sea mucho más completo sería la música llanera. Lo pienso yo así. No sé, doctora, ¿qué respuesta tengas? Yo soy aficionada a toda la música. Solo hay como dos géneros que no me atraen mucho, pero que los respeto, ¿cierto? Y una de los amores míos es la música llanera, me parece bellísima y creo que ha faltado, porque el tercer día podría ser dedicado, en lugar de cueros y tambores, cambiar ese esquema y poner llanera, ¿cierto? Por ejemplo, ese John Onofre que triunfó en un programa de televisión, ese hombre es fascinante. Ese sería un intérprete maravilloso que podríamos traer. Soñemos con que podamos traer todas esas personas y creo que lo logramos, porque se ha logrado tener unos festivales muy buenos. El del año pasado la rompió. Entonces sigamos soñando y apostémosle a esa pedagogía que hay que hacer para que este festival se conozca y lo quieran, que quieran el festival, ya sea porque les mejora sus finanzas, porque les da alegría para el espíritu, por lo que sea, pero que el festival sea un motivo de gozo para la gente de Chamaría y de Manizales y del país. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? David va a hacer una pregunta aquí, uno de los jóvenes que trabaja el patrimonio histórico de Villa María y que es de la página de Villa María Histórico. Bueno, Elena, buenas tardes. De paso, agradecer por la conferencia. Este es un ejercicio que se ha venido haciendo ya hace más de 2 meses, de traer conferencistas pues, de peso que cuenten historias interesantes para el municipio, y no solo para el municipio, sino a nivel regional y nacional. Una de las iniciativas que tiene la página Villa María Histórico es la revista. En el momento la revista es en formato digital. El nombre de la revista es Cotidianidad. Precisamente hace una semana sacamos la 3ª edición. Esperamos tenerla también en físico, porque eso es un aporte bibliográfico a la historia pues, del municipio. La pregunta que yo quería hacerle era cómo era la cotidianidad con Campo Elías, cómo era ese quehacer diario con Campo Elías, teniendo pues la memoria viva de la hija, que en la historia es tan importante contener pues, la memoria viva, cómo era esa cotidianidad, y si usted quería hacer un ejercicio de visualización de fotografías, de algunas fotografías que están en el archivo fotográfico de esa escenificación. Entonces, pues, la pregunta es sobre la cotidianidad de Campo Elías, y si quería proyectar pues, algunas fotografías y usted comentamos un poco más sobre su vida, que es de resaltar también la vida y la conexión que tiene con el festival. De paso, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a esta página. Entonces, ahora les adelanté algo, y era que Campo Elías tenía el espectador, tenía el café y su bandola, su tiple y su guitarra ahí. Campo Elías compraba la mejor carne y hacía las mejores arepas. Y después de que hacía las arepas dejaba la cocina impecable. Esa era una parte de él. Algo bien emocionante de Campo Elías ocurría cuando se iba la luz. De pronto yo ya comenté esto en alguna ocasión.
Cuando en la casa se iba la luz, Campo Elías sacaba un instrumento y empezaba a interpretar alguna obra, y eso era maravilloso, eso era mágico. Entonces, para mucha gente que se vaya la luz es un caos, pero para nosotros que se vaya la luz, cuando se iba la luz era una fantasía. Y ahorita nos da nostalgia de esa época cuando se iba la luz. Y aquí también se fue la luz. Bueno, era muy alcahueta, Campo Elías era una alcahueta mortal. Ahí la legoncita era mi madre y decía que él era muy alcahueta. Y yo sé que sí, él y yo éramos muy cómplices. Y creo que era una cosa muy graciosa era que todas las mujeres lo querían, las mujeres de la familia lo adoraban. Y llegaban primas de mi mamá a pasear a la casa y se acostaban todos en la cama con él. Y pues él era feliz también, porque claro. Entonces, pero era un hombre muy bueno, un ser humano muy bueno y un hombre cívico total. ¿Qué pasó con las fotos que no las están pasando? Por ejemplo, esta fotografía de acá. Bueno. La fotografía donde está con la bandola, esa fotografía la estaban interpretando ahí una pieza que a mi mamá le gusta mucho que se llama Sandino. Y estaba ahí no sé si no él, pero estaba con otras dos personas que tocaban el timbre y la guitarra. Y basados en esa fotografía es que están haciendo la investigación, la etnografía en la Universidad de Caldas. ¿Qué otras fotografías hay por ahí? Bueno, convivir con Campo Elías era delicioso porque en mi casa nunca se oyeron gritos, ni maldiciones, ni peloteras. Decíamos que era como vivir en un nido de amor. Y era tan emocionante vivir en ese nido de amor que ninguno de los hijos nos llamaba la atención casarnos. Nosotros decíamos, no, ¿quién se va de aquí? Qué pereza uno casarse. Y terminamos casados todos. Bueno, pero vivíamos muy tranquilos y con mucho amor, porque se derrochaba mucho amor en la casa paterna y materna. Y Campo Elías, según cuenta Ofelia, enamoró a mi mamá con más de 100 serenatas. Él iba... más de 100 serenatas. Él iba a serenata y ella lo miraba por una endijita así de la puerta. Ella no se dejaba ver porque era muy pretenciosa, pero lo miraba por la endijita y hasta que la convenció. Entonces, con más de 100 serenatas, sí. Cuando pasó la número 100, ya dijo, ya es justo. Y ya le dio el sí. Bueno, ¿qué otras fotos hay por ahí de Campo Elías? ¿No? Bueno. Como buenos músicos, les gustaba como tomarse sus aguardienticos. Y lo pillábamos, que había estado tomando por allá afuera y tocando, cuando llegaba a abrazarnos a todos, a los picos y abrazarnos con todo el amor desbordado. Ahí estaba con Gabriel Ángel, que también aprendió a tocar el timbre con él. Y ese es Guillermo Ramírez, pero él no estaba tocando. Ahí están interpretando nomás Gabriel Ángel y Campo Elías. Esa otra foto. Estos señores son muy conocidos en Villa María. A uno le decían tatis y al otro es Isaías, que tenía una morcilla muy deliciosa que comíamos todos en Villa María. Isaías. Ellos también interpretaban música con mi papá. Ahí estaban donde el señor Bernardo Salazar, es que llama el señor de las gafas. Ahí están interpretando, creo que ahí fue donde mi papá interpretó Ofelia, la primera vez. Estaban ahí en la casa del señor Bernardo Salazar, yo creo. Bueno, otra.
Ah, bueno, esa es la que tenemos acá, que ya les conté. Es un conjunto musical que tuvieron ellos que se llamó, ¿cómo se llamó ese conjunto? En todo caso lo tuvieron cuando mi mamá estaba todavía muy joven. Miren cómo era de delgado, de flaco mi padre, hacía dieta. Ese es Luis Eduardo Giraldo, mi papá Fabio Espina y no recuerdo el otro señor, ¿quién era? Pero eso hace muchos años. Campo Elías cuando estaba joven conquistando a Ofelia. Mi papá y mi mamá en Viterbo, estábamos visitando a mi hermano Efraín, que ya falleció. Aquí estaba ya en su lecho enfermo, con la enfermedad terminal que terminó con su vida. Estaban con la nieta mayor, Diana Paola, con Pablo Felipe, el hijo mío, María Camila y Luisa Fernanda, y mi mamá ahí atrás. Ya estaba muy mal mi papá en ese momento. Aquí en el taller, él se encerraba en ese taller a tocar y a componer. Entonces, pues papá, ¿dónde está? Quisiera que no llega, iba uno y estaba ya pegado del instrumento componiendo cualquier canción, cualquier obra. Aquí están Tatis, Luis Eduardo, mi papá y no sé quién era la dama de ahí, que están por ahí, los invitaban a casas como a amenizar unas tertulias o grados o cualquier cosa y ellos pues allá, ellos aparecían allá. Y esto era la casa de mis abuelos. Mi hermano mayor, mi tía Rosalba, mi abuelo Benito, mi mamá, Campo Elías y María Flora, mi abuela. Este sí que tiene años esta botico, muy bella. Estábamos en Tulú, en Santa Rosa. Fuimos a hacerle visita a una familia y claro, saque la guitarra y Campo Elías y era el que amenizaba todo el cuento. Ahí estamos toda la familia. Esa era yo chiquita. Él y yo teníamos una afinidad tremenda, mi papá y yo. Cuando el grado de mi hermana, creo, de mi hermano, el grado de médico, mi hermano, mi mamá y yo, mi papá, mi tía, mi hermana, Gabriel, Jorge, ahí estamos todos, cuando el grado de mi hermano. Esto también es en Viterbo. Buga. Se fueron a cumplir una promesa, sí. Sí, qué pena que no había visto la basílica. El carnet del municipio cuando fue personero sería. Tenía una letra muy linda mi padrecito. Ahí estamos en Santa Rosa, en la parranda que voy a Santa Rosa, con unas primas de mi mamá y mi papá tocando ahí, todo contento. Esto fue, eso fue al día siguiente del matrimonio mío, que estábamos en la casa todos, mi papá, mi esposo, Marilena, Amelia, Mariela Hurtado, Jorge, Rosalba, en fin, toda la familia. Esto fue en una pachanga que tuvieron por allá mi mamá y mi papá y con Ángela, Joaquín Naranjo, Ángela Nieto, Ángela que era que llamaba ella, y el hermano el hijo de Joaquín Naranjo ahí también. Aquí cuando se graduó mi hermana de psicóloga. Aquí con Fabio Espina, que era otro que la acompañaba también en la guitarra. Ahí estaban haciéndole como una despedida, creo que era a Monseñor.
con su bandola y me imagino que con otro grupo. Mi mamá cantando allá con su vestido rosado, que le hacía juego no sé quién lo está acompañando, pero está cantando muy entusiasmado. Mi mamá estaba por ahí en otro sitio que le invitaron. Este es el Perlas de Luis. Cuando interpretaron, nos dieron una sorpresa que fuéramos a la industria licorera, que iba a haber un evento, que no sé qué. Y llegamos y era que mi papá estaba lanzando esas 2 obras y no teníamos idea. Efraín y María y el campesino, y lo estaban interpretando esta orquesta, que esa versión de esa orquesta es bellísima, la versión de las 2 piezas. Perlas de Luis, con Ruth Peñalosa, me acuerdo quién más había por ahí. ¿Ya? Bueno, espero. Gracias, muchas gracias. Me sentí muy honrada y muy feliz de estar hablando nuevamente de Campo Elías, aunque pues lo que menos quería hoy era hablar más de Campo Elías, sino de la oportunidad para el territorio de que se lleve a cabo un festival de música colombiana. Muchas gracias, María Elena. Bueno, hasta aquí la conferencia por parte de nuestra ponente. Recuerden, para el próximo viernes, aquí en este mismo teatro, la proyección del documental Los Hijos del Volcán, como también el conversatorio con el profesor Alexander Velázquez, y para el 9 de mayo la conferencia La Historia de la Catedral de Manizales con el secretario de Patrimonio de Villa María, Juan Pablo Jaramillo. Muchas gracias.